Muchas gracias, Che, muy amable, encantadísimo de verlos a todos y a todas. Una gran alegría estar con Milagros, con Tati, con Raúl, con Dora, con Horacio, con Rocco, con Américo. Muchas gracias por la invitación. Del acontecimiento al que Milagros reclamaba, como subrayaba Pía, fidelidad del 17 de octubre de 1945, del acontecimiento en virtud del cual ningún gobierno que se diga peronista puede, como decía Pía, imaginar o suponer que está solo. Se han escrito cantidad de crónicas y cantidad de descripciones que hemos leído 1000 veces. Esta, de la que voy a leer unas pocas frases, las hemos leído, en efecto, 1.000.000 de veces. El sol, ya saben cómo sigue, caía a plomo sobre la Plaza de Mayo, cuando enormes columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con su traje de fajina, porque acudían desde sus fábricas y talleres. Era la muchedumbre más heteróclita que la imaginación pueda concebir. Sus orígenes se traslucían en sus fisonomías. Descendientes de meridionales europeos iban junto al rubio de trazos nórdicos y al trigueño de pelo duro en que la sangre de un indio lejano sobrevivía aún. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y averías del Riachuelo, de las hilanderías de Barraca. Brotaban de los pantanos de Gerli y Avellaneda o descendían de las lomas de Zamora. Hermanados en el mismo grito y en la misma fe, iban el peón de campo de Cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor, el mecánico, el tejedor, la hilandera y el empleado de comercio. Era el subsuelo de la patria sublevado. En ese fenómeno majestuoso, el hombre aislado es nadie, apenas algo más que un aterido grano de sombra que a sí mismo se sostiene y que el implacable viento de las horas desparrama. Pero la multitud tiene un cuerpo y un ademán de siglos. Éramos briznas de multitud y el alma de todos nos redimía. Por inusitado ensalmo, encarnado en una muchedumbre clamorosa, rodeado por la animadversión de los soberbios de la fortuna y del poder, entrelazando en una sola aspiración la multivariedad de aspiraciones individuales, el espíritu de la tierra se erguía vibrando sobre la plaza de nuestras libertades. Siempre me impresionó un conjunto de cosas de esta preciosa crónica de Raúl Scalabrini Ortiz sobre el 17 de octubre de 1945. Una es una mirada sobre la multitud que desafiaba los prejuicios del individualismo más convencional, no haciendo del individuo todo y de la multitud el lugar de su desbarranco, sino al revés, haciendo del individuo nada, como una brizna a la espera de esa multitud que lo iba a recoger para realizarse en ella. La segunda, la idea del pueblo como uno en su diversidad y multiplicidad. No puedo dejar de pensar en este texto de Scalabrini Ortiz cuando leo otro texto de otro gran argentino que ya fue mencionado en esta reunión, escrito muchos años después que este texto de Scalabrini, que es el hermoso discurso del Che Guevara en diciembre de 1959, aquel cuyos párrafos también no sabemos de memoria a propósito de la cuestión universitaria. Que la universidad se vista de pueblo, se vista de mulato, se vista de negro, se vista de campesino, se vista de obrero. Como en Scalabrini, en Del Che, el pueblo también es multifacetado, es heteróclito, es heterogéneo, tiene distintos colores, y tanto Scalabrini como el Che juegan mucho con la metáfora de los colores, que la universidad se quede sin puertas para que el pueblo penetre en ella y la pinte de los colores que le dé la gana, decía el Che Guevara, los colores distintos del pueblo, los oficios distintos del pueblo, que es uno al mismo tiempo que es diverso, que es uno en su democrática pluralidad. Y finalmente la idea de la política como ese inusitado ensalmo, ¿no?, que hace de lo múltiple uno y que vuelve al pueblo sujeto de la historia. A este 17 de octubre lo conmemoramos en un momento indudablemente singular. En el país, un momento en el que se inaugura una experiencia política que, en medio de todas las vacilaciones, de todas las marchas y contramarchas y de todos los errores que ya han sido señalados y que, como ya ha sido dicho, es necesario señalar, nos hace volver a abrigar la esperanza de una sociedad con más igualdad, con más libertad en el sentido muy interesante, y estoy muy tentado de extenderme, pero no quiero usar muchos minutos, al que se refería Ricardo, esa libertad
no como cosa privada, sino como cosa pública, como parte de la res pública, que no nos afanen también esa hermosa palabra de las lenguas políticas de Occidente, que es la palabra res pública. En la Argentina, los verdaderos republicanos no son la manga de conservadores que se han apropiado de esa palabra para decir con ella cosas que están muy por debajo de sus enormes potencialidades. En la Argentina, si me permiten parafrasear por lo menos la forma, sino el contenido de una vieja frase de John William Cook, los verdaderos republicanos somos nosotros, los populistas. Idea republicana, entonces, dice Ricardo, de libertad, que podemos pensar que hoy se abre como posibilidad de una sociedad con más derechos y con más justicia en el país. Y en el mundo, este 17 de octubre se nos presenta en un momento de revelación con una fuerza inusitada, inesperada, lo dijeron varios de ustedes, de las consecuencias de un conjunto de descalabros que todos los que saben más que uno y a los que uno viene leyendo mucho y aprendiendo mucho en estos meses nos informan que tienen que ver con los modos en los que hace ya bastante tiempo las sociedades del planeta entero vienen produciendo su existencia. Y que tenemos que pensar, y que tenemos que pensar críticamente, y que tenemos que pensar de la mano de, como dice nuestro presidente, los que saben, pero no solo los que saben sobre cómo achatar las curvas, no solo los que saben sobre cómo usar el barbijo, no solo los que saben sobre cómo producir la vacuna, que se va convirtiendo en nuestra lengua política en un peligroso fetiche que me parece que tenemos que tener ahí cierto cuidado también. ¿Cuándo vamos a tener la vacuna? Por supuesto que queremos tener la vacuna. Por supuesto que todos los aquí presentes vamos a estar primeros en la cola cuando nos avisen que el laboratorio cual o el laboratorio tal produjo finalmente la vacuna, pero no podemos comprar fetiches en el discurso de la política democrática, ni suponer que es la vacuna la solución del problema, porque eso implicaría suponer que el problema es el coronavirus. Y sabemos bien, nos lo vienen informando demasiados colegas que saben sobre las cosas que hay que saber para pensar el problema que hoy enfrenta la humanidad, que el problema no es el coronavirus, sino este conjunto de descalabros del que el coronavirus parece ser más bien el síntoma. Hay una imagen que a mí me impresiona mucho cuando la veo por televisión. La imagen que basta prender cualquier noticiero de la noche para ver de gente que en Nueva York, en Río de Janeiro, en Roma o en Jujuy cava tumbas que son todas iguales, donde entran cuerpos que tienen todo el mismo tamaño, cuerpos que podrían ser los nuestros y que no es seguro que no vayan a serlo, y que nos revela como por la negativa la radical igualdad entre todos los hombres y mujeres del planeta, la radical igualdad de todos los miembros de la especie humana, la idea misma de humanidad como un problema que tenemos que pensar para pensarlo como contraparte o como contracara de ese problema, como un sujeto político que tenemos que ayudar a construir. En el hermoso homenaje que le dedica a su maestro Karl Jaspers en un capítulo precioso de Hombres en tiempo de oscuridad, Hannah Arendt dice: hay algunos momentos en la historia en que la humanidad deja de ser una palabra de la literatura, una palabra de la utopía, una palabra de la filosofía, para pasar a ser un dato de la realidad y una obligación de la política. Me parece que en este 17 de octubre, y quise empezar por la cita de Raúl Escalabrini Ortiz, porque me parece que tenemos una tarea muchísimo más grande, pero que tiene la misma naturaleza. Forjar con las formas heteróclitas, multicolores, multifacetadas, de la que está hecha ese sujeto colectivo que hay que ayudar a construir y al que damos el nombre de humanidad, una humanidad en condiciones hoy que es un objeto de los virus que la atacan, un objeto de los cuidados de sus gobiernos democráticos, un objeto de los cálculos de las industrias farmacéuticas que se frotan la mano calculando cuánta plata van a ganar cuando por fin tengan la bendita vacuna. Me parece que es necesario pensar a la humanidad como un sujeto en condiciones de hacerse cargo de su propio destino, y si dicho así esto parece una desmesura más o menos estrafalaria y ridícula para una reunión de sábado a la tarde, diría: no estaría mal empezar por el barrio, no estaría mal empezar a construir la plaza de nuestras libertades, como dice Escalabrini Ortiz, retomando el viejo sueño, que es el sueño de los libertadores, que es el sueño del peronismo, que es el sueño de los grandes líderes democráticos de este siglo en América Latina, de forjar la unidad latinoamericana.
tenemos que convertirnos a partir de la forja de una unidad latinoamericana, de los pueblos, a la que tienen que contribuir las universidades de los pueblos y los gobiernos de los pueblos que tienen que presidir este empeño. Tenemos que convertirnos en actores colectivos en condiciones de ayudar a pensar una humanidad que ya no sea objeto de virus, que ya no sea objeto de cuidados, que ya no sea objeto de vacunas, sino que sea sujeto de su propio destino colectivo. Muchas gracias.